Pues aquí desde la Sultana del Norte, ¿no? Desde Monterrey, donde también hace mucho frío, ¿no? Sí, entonces está Pues, haciendo. en Durango haga más frío que acá. Ahí se van dando. Dicen que en Saltillo hace más frío que acá, entonces, pues, qué bendición. Aquí estamos, pues, Blanquita y yo, más felices que una pulga en un San Bernardo, mano, ¿no? Sí. Gozándonos y disfrutando de el compañerismo, la comunión con Juan de Dios, con Josefina, con sus hijos, riendo hasta que nos ha dolido el estómago, comiendo hasta que necesitamos pañal, como dice Juan de Dios. Oye, te voy a tener un pañal si sigues comiendo así, ¿no? Aquí está, pues, un saludo que les mandes. Claro, saludos a todos. Es un gusto estar aquí también con Beto, con Blanquita, porque pues han sido una bendición, nos la hemos pasado muy bien. Este, y pues aprendiendo todos los días de la palabra, sobre la palabra, y yo creo que bueno, bien dice la palabra es la luz para nuestras vidas, y es vida y nos da luz. Entonces es una bendición estar gozando de este tiempo de refrigerio con ellos, gozándonos, aprendiendo. Y pues qué bueno que se agregan y entran a estas pláticas por los hermanos que entran, ¿verdad? Entonces es una bendición estar aprendiendo constantemente, tomando la dirección, la luz del Señor pues para agradarle más, ¿no? Que es para darle gloria con nuestras vidas y nuestros cuerpos. Dios les bendiga a todos, saludos desde Monterrey, un poquito de frío, pero ahí la llevamos. Amén, amén. Y pues bueno, pues vamos a, o sea, pues finalizar lo que empezamos hace 15 días, hace 8 días, pues no pude, gracias a Dios, me concedió ir al reclusorio sur, estuve allá tanto en el norte como en el sur. Y fue una bendición y pues el plan era estar hasta las 3, pero nos seguimos casi hasta las 5 y ya no alcanzamos a llegar, pero pues Dios nos bendijo la semana pasada con Alan y con ese pues mensaje tan tremendo que nos dio. Y yo quisiera que me acompañen en sus Biblias a Mateo capítulo 23, que es lo que empezamos a considerar y empezamos a ver algunas señales, algunas cosas de las que nos debemos cuidar. Todos nos debemos cuidar. Y establecimos que la Biblia fue escrita para nosotros, ¿no? Y normalmente cuando leemos cosas que nos gustan, aun cuando Dios se las haya dicho a Gedeón, o se las haya dicho a Abraham, o se las haya dicho a Moisés o a alguien más, pues siempre pues nos apropiamos porque son palabras buenas, ¿no? Derrotaré a tus enemigos, iré delante de ti, nadie se podrá sostener delante de ti, lo que le dijo a Josué, serás prosperado en todas las cosas que hagas. Se lo dijo a Josué, pero lo tomamos, no, no, eso Dios me lo dijo a mí, ¿no? O sea, nos identificamos con Josué. Y la verdad es que lo que nos gusta nos lo apropiamos, pero lo que no nos gusta nos volvemos muy teólogos, ¿no? Aquí en Mateo capítulo 23 Jesús habló contra los fariseos. Decimos, no, no, sí, sí, habló sobre los fariseos y hasta damos una explicación de quiénes eran los fariseos y los saduceos y damos allí toda una teología y lo que les dijo se los dijo a ellos. Y me pregunto yo, bueno, si lo que le dijo a Josué nos lo apropiamos, ¿quién nos autorizó para apropiárnoslo? Dios, dicen Dios, ok. Entonces, si nos podemos y nos debemos apropiar de lo que Dios dijo a Moisés y a Josué y a Abraham y a otros que nos gusta, ¿por qué no nos apropiamos de lo que no nos gusta? ¿Por qué no
tomamos también la palabra de reprensión que Dios dio a otros como una palabra para nosotros mismos, para nosotros estar alertas y guardarnos, cuidarnos de caer en eso mismo, porque todos, sin excepción, podemos llegar a ser como ellos. Y es muy lamentable, pero hoy hay muchos escribas y fariseos modernos, porque las cualidades y las características de los escribas y los fariseos son vistas en ellos el día de hoy. A veces yo me he comportado como un fariseo. Yo creo que todos en algún momento de la vida hemos caído en el error que los fariseos y los saduceos cayeron, por lo cual Dios los reprendió tan duramente, y es, yo pienso, la razón por la cual debemos nosotros poner atención, y es la razón por la cual muchos caen en eso, porque como no están alertas de que pueden caer, como no saben que es algo en lo que pueden tropezar, entonces caen en eso y a veces no se dan cuenta. Y lo más grave es que piensan que están bien y piensan que lo que están haciendo es correcto, pero cuando nos ponemos en los zapatos de aquellos que fueron reprendidos, podemos aprender muchas cosas. Y habíamos quedado que son 10 cosas de las que nos debemos cuidar. Entonces, vamos a dar lectura a Mateo capítulo 23, del 1 hasta el 36, y luego vamos a repasar las 5 cosas que ya habíamos visto y vamos a terminar las 5 cosas que nos quedaron pendientes. ¿Nos apoyas leyendo? Mateo 23 del 1 al 36, por favor. Claro. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen estas sus obras, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero ustedes no querréis que les llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos. Porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís: si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos.
Porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que vengas sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Gracias. Impresionante, ¿no? Ahora sí que hay aquí 7 ayes, 7 veces les dice, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. Pero antes ya nos había dado 3 advertencias. En cada ay encontramos algo de lo que nos debemos cuidar. Haciendo un resumen de lo que ya habíamos visto, en el versículo 3 encontramos la primera cosa de la que nos debemos cuidar, es de vivir de acuerdo con lo que predicamos, de hacer lo que decimos, ¿no? Dice en el versículo 3 que los escribas y los fariseos decían y no hablaban. Tenemos que ser congruentes. Alguien una vez dijo, y es muy cierto, el hombre vale lo que vale su palabra. A veces nos comprometemos a cosas y no las hacemos. No tenemos el valor para decir que no y decimos sí, pero de todas las cosas que decimos sí, no hacemos nada. Es mejor decir sí o decir no, ¿no? Pero no decir y no hacer, o decir que vivimos de cierto modo y cuando la realidad es que pues hay una doble vida y eso es el pan de todos los días. La segunda cosa que de la que nos debemos pues cuidar y que no debemos caer en eso es de no atar cargas en otros que nosotros no hacemos, de no pedirle a otros que hagan cosas que nosotros
no practicamos. Somos muy fáciles para decirle a la gente, lee la Biblia todos los días, y nosotros no leemos la Biblia todos los días. Memoriza textos de la Biblia y nosotros no memorizamos. Ayuna, ora, y nosotros no lo hacemos. Y es muy fácil caer en esto, porque es muy fácil decirle a la gente qué hacer y no hacerlo nosotros. Eso nos vuelve hipócritas, nos vuelve pues fariseos. La tercera cosa de la que nos debemos cuidar es de vivir para el qué dirán, vivir para la gente, vivir para ser vistos, ¿no? Dice del versículo 5 al 7, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, ¿no? O sea, todo lo que hacen lo hacen para presumir, para que los vean, para que los admiren. Hay muchos que les gusta predicar porque les gusta que los oigan, les gustan ser vistos, les gustan ser oídos, les gusta ser el centro de atención. No están predicando porque Dios se los mandó, no están predicando porque el Espíritu Santo ha puesto en ellos esa carga y esa misión de hacerlo, pues, ¿no? Entonces, eh, aquí van tres cosas, pues, de las que nos debemos cuidar, que ya vimos, no voy a explicar porque ya las habíamos visto. La cuarta cosa está en el versículo 13, en donde dice, mas hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran ustedes ni dejan entrar a los que están entrando. Debemos cuidarnos de no cerrar el reino de los cielos a otros. Y explicábamos que cuando nosotros no hablamos de Cristo, cuando nosotros no evangelizamos, cuando nosotros no hacemos nada por dar a conocer el evangelio de Cristo, por invitar a la gente a las reuniones, porque sepan lo que estamos haciendo, aun cuando la mayoría de las veces la gente nos rechaza y no acepta las invitaciones que les hacemos. Si no hacemos nada de eso, estamos cerrando el reino de los cielos. Y al cerrarlo, no estamos entrando nosotros, porque la entrada a la vida en abundancia, al reino de los cielos, es mediante la obediencia. Si nosotros no estamos evangelizando, nosotros estamos en desobediencia. A veces se cree que alguien está en pecado solamente porque vive en adulterio. No, no, pues dejó a su esposa y a sus hijos y vive con otra mujer. Ah, está viviendo en pecado. Y uf, es muy escandaloso para nosotros. Pero aquel que no evangeliza también está viviendo en pecado. Porque la escritura dice claramente que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Además que pecado se define por la Biblia como desobediencia a la palabra de Dios. Y si Dios dice, no adulterarás y adulteras, estás viviendo en pecado. Pero si Dios dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, y no estás llevando el evangelio, no estás compartiendo con otros, estás desobedeciendo. Entonces, tan vive en pecado el que dejó a su esposa y a sus hijos como aquel que no le habla de Jesús a nadie, como aquel que no abre su boca para nada. Sí, se congrega todos los domingos, paga sus diezmos, lleva comida a los pobres, pero nunca les habla. Entonces hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado de volvernos así, y les di algunos ejemplos y anécdotas y testimonios respecto a esto. Quinta cosa de la que nos debemos cuidar, y aquí fue donde nos quedamos, está en el versículo 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones, por esto recibirán mayor condenación. Explicábamos que una práctica muy, muy vil, muy grotesca que los fariseos hacían en ese tiempo, cuando una mujer quedaba viuda,
la terapiaban, iban a sus casas y hacían oraciones largas y todo para, entre comillas, convencerlas de que debían consagrarse al servicio de Dios, debían servir a Dios de lleno en el templo, como el caso de Ana, la profetisa que vivió en el templo, desde que pues quedó viuda, vivió en el templo, porque en el templo habían muchos cuartos para los que trabajaban allí, los que hacían el aseo, había muchísimo trabajo, tanto de mantenimiento como de aseo y ahora sí, de empleo pues doméstico. Era mucha la gente que se necesitaba y generalmente pagaban a la gente para que lo hiciera, pero a las viudas las reclutaban entre comillas con engaños para que dejaran todo, su casa, sus bienes y se fueran a vivir al templo. Allí en una cama junto con otras 20 más, toda incómoda, medio comiendo como si estuvieran presas, pero iban a estar sirviendo a Dios. ¿Y qué hacían con esa casa? Esa casa se la adjudicaban ellos, la vendían y se iban haciendo más ricos cada vez. Por eso dice, devoran las casas de la viuda. Y está hablando aquí, devorar es una palabra muy fuerte, es como una hiena despedazando a su presa, o sea, eh, es algo con premeditación, eh, alevosía ventaja, ¿no? Hoy muchos líderes hacen eso. Terapean a la gente para sacarle sus bienes, para que les den sus casas, sus carros, su dinero, los hacen prometer y todo para qué, para enriquecerse a ellos mismos. Y es muy, muy triste que esto siga pasando el día de hoy. Hasta allí fue donde nos quedamos, lo expliqué pues bastante amplio cada punto. Ahora vamos a los 5 ayes que nos faltan, los 5 ayes, que son 5 cosas de las que tú y yo nos debemos cuidar porque podemos caer en ellos. La sexta cosa de la que nos debemos cuidar está en el versículo 15, que dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Debemos cuidarnos de servir a la gente y no de servirnos de la gente. Eso es lo que aquí está expresando Cristo. Cuando uno estudia los usos y costumbres de los tiempos bíblicos, cuando uno estudia un poco de la cultura, cómo era en ese tiempo, uno puede entender esto, porque aquí les dice algo que pues parece raro, ¿no? Recorren mar y tierra para hacer un prosélito. Y una vez hecho, le hacen 2 veces más hijo del infierno que ustedes. Los judíos tenían prohibido tener esclavos que fuesen judíos. De hecho, los judíos no podían ser esclavos a menos que hubiera una deuda. Por ejemplo, alguien pues debía algo, pues daba como esclavo a uno de sus hijos o él mismo se daba como, como esclavo, pero tenía que ser tratado de manera diferente como los esclavos. Tenía que recibir una paga, o sea, tenía que ser como un obrero bajo las órdenes de otro, y era durante un tiempo, era durante máximo 7 años y la deuda ya estaba pues pagada. Habían instrucciones muy precisas de que los judíos que por una deuda eran vendidos o eran dados o daban su trabajo en esclavitud para pagar esa deuda, debían recibir un trato como el de un obrero, como el de un empleado, no como el de un esclavo extranjero. Y habla mucho sobre los esclavos en el Éxodo y en otras partes de la Biblia. Entonces, estos, como querían aprovecharse de la gente y no podían ellos tener esclavos, y se oye feo, pero es eso, de entre sus propios
compatriotas, entonces viajaban buscando gentiles interesados en volverse judíos. ¿Y quién quiere volverse pues judío viendo la actitud tan arrogante, tan pues soberbia, tan avariciosa de los fariseos? Obviamente tenían que irse a tierras lejanas, por eso dice, recorren mar y tierra, o sea, tenían que irse a donde la fama de los fariseos no era pues conocida, ¿no? Porque mientras más lejos y las noticias tardan mucho para llegar, había cierta idealización de los judíos. Entonces, cuando de pronto encontraban algún gentil que quería convertirse en judío, entonces empezaban el proceso de proselitismo, de convertirlo al judaísmo. Y en ese proceso, que a veces podía durar unos 10 años o a veces más, los tenían literalmente como esclavos. O sea, los tenían para sus labores domésticas, para los encargos. Ahora sí que podían hacer con ellos prácticamente lo que ellos pues quisieran, porque era el requisito, era los requerimientos para poder aceptarlo y poder hacerlo judío, poder circuncidarlo y poder declararlo que era pues judío, ¿no? Y ya como judío, ya como ciudadano judío, podía aspirar a ser escriba, a ser fariseo, a ser saduceo, ya tenía todos los derechos y todas las obligaciones que cualquier judío. Era un ciudadano, ya era un judío prosélito considerado como si fuera de raza, pues ahora sí que era un privilegio que ellos pues querían, pero en el proceso eran tan humillados, tan abusados, que cuando se podían liberar de ese yugo, estos se volvían 2 veces peores que ellos, porque ya entonces ellos, habiendo visto todas las maldades y las corruptelas y las avaricias y todas las cosas que les está pues reprendiendo el Señor Jesús aquí, ellos se volvían 2 veces peores, tanto con los prosélitos nuevos como con los gentiles y con todos, pues. Hoy en día no existe esto como tal, como una práctica que los líderes cristianos hagan el día de hoy como tal, ¿verdad? De que vayan y busquen. ¿Por qué? Porque no hay esa restricción, pero se ha escuchado e incluso hay libros en donde los propios líderes cristianos han escrito como si fuera algo normal, como si fuera algo que así está establecido en la Biblia, dando a entender explícitamente que las ovejas están para servir al pastor, que las ovejas deben mantener al pastor, que las ovejas deben consentir al pastor, que las ovejas deben vivir para que el pastor viva bien. Y es muy conocido que en muchas denominaciones los pastores viven de super lujo, ¿no? Tienen una super casa, tienen carros de lujo, todo a costa del pueblo, ¿no? Todo a costa de los laicos, pues, ¿no? ¿Qué hablar de la iglesia tradicional, ¿verdad? De la iglesia de donde nosotros venimos, idólatra, ¿no? En donde sus jerarcas viven en opulencia y con oro y con muchos lujos, ¿a costa de quiénes? A costa de la gente. Pero hablo de líderes cristianos. Algunos líderes cristianos prominentes han acusado, han reprendido, han evidenciado a otros que han dicho o han escrito cosas como estas. No, yo cuando necesito que se pinte mi casa, le pido a unos hermanos que vengan y me lo hagan.
Yo no gasto en que me poden el jardín de la casa porque le pido a los hermanos que vengan y que demuestren humildad y que me poden la, la casa. Mi carro lo llevo con el mecánico, con el hermano, y no, pues él tiene que dar eso para el servicio de Dios, él tiene que ofrendar eso para la obra de Dios y que hablar de la práctica de la venta de los pues talentos, ¿no? Que le piden a la gente que pues coopere porque hay que levantar fondos, ¿no? Entonces, venden comida, la gente da su tiempo, su mano de obra, compra la materia prima, hace todo, hace la comida, la venden y las ganancias el pastor se las queda y y a las hermanas que trajeron todo no les da ni un peso. A mí me consta porque he oído testimonios de primera mano de eso. Para no irme lejos, fue mi propia madre la que durante algunos años fue explotada de esa forma. Todos los domingos ella llevaba comida que ella pues ponía, pues ella no tiene ingresos, o sea, depende de la pensión de la pensión de mi papá y era algo que le reprimía mucho y le reclamaba mucho mi papá a ella, que por qué estaba enriqueciendo a un hombre, ¿no? O sea, ¿por qué hacía eso si todo el dinero de la venta ni siquiera le daban para recuperar lo que había gastado, ¿no? Y ella pues no tenía así como que los grandes medios como para darlo, ¿no? Pues nunca daba cuentas de qué es lo que hacía con el dinero, pero pues hay tres cosas que no se pueden esconder, ¿verdad? Que es imposible esconder. La tercera es de broma, ¿no? Pero dicen que no se puede esconder el embarazo tarde o temprano, el embarazo, todo el mundo se da cuenta. El ser rico tampoco se puede esconder tarde o temprano, pues andas con un carrazazazazo y tienes ropa o sea, tarde o temprano el dinero se nota, ¿no? O sea, no se puede esconder. Y dicen que la tercera cosa que no se puede esconder es lo tonto, ¿no? Pero yo creo que eso ya es broma, ¿no? Este, y obvio, pues, el pastor, pues, como que cada vez iba prosperando más, pues ¿de dónde, no? Pues de todo el dinero que le sacaba a la gente que trabajaban pues, como esclavos para él, no como esclavos de la antigüedad, pero sí en, pues, cierto modo, abusando de ellos. Si tú lees e investigas el origen de la secta de los testigos de Jehová, investigalo. Eso es información pública, solamente que la gente no investiga, no estudia. La Watchtower Society, la Sociedad de la Torre pues Vigía, es la editorial que publica libros y revistas más grande y próspera del mundo, por encima de las editoriales pues comerciales, porque quienes iniciaron esto en 1900, entre 1915 y 1920, utilizaron la ingenuidad y la ignorancia de la gente para crear un sistema de venta de libros con vendedores gratis. O sea, de pronto tienes una producción de millones de libros, pero no tienes que pagarle a los vendedores, ni siquiera tienes que darles comisión, porque lo hacen gratis. Y lo hacen gratis porque en los mismos libros tú le vas sembrando allí que es su deber sagrado, es su responsabilidad sagrada el eh, llevar el mensaje a otras personas. Entonces, obviamente, ese mensaje incluye
esas revistas y esos libros que ellos hacen. Obviamente eso no es gratis, ellos tienen que pagarlo. No, hermano, es que usted tiene que invertir para la obra. Entonces ellos van y compran eso y cada converso que ellos hacen lo convencen de lo mismo, que tiene que recorrer las calles y las casas para evangelizar y convertir a otro, pero en el fondo simplemente se convierten en vendedores, porque si bien les regalan los libros a ellos, luego ellos tienen que comprarlos. Y hay una sola editorial, hay una sola tienda, hay una sola fuente, tiene que ser exactamente esos mismos libros. Ese mismo sistema lo han llevado algunas iglesias evangélicas para enriquecerse con su literatura, y mucho tiene que ver con esto que dijo aquí Cristo, servirse de la gente y no servir a la gente, ver en la gente una oportunidad de sacar dinero, de hacer dinero, ¿no? Y es pues triste. Pues testimonio, les dije dos muy cerca de gente que yo tengo cerca, es de la hermana que vive enfrente de las oficinas de la fundación. Cuando nos empezamos a reunir allí, pues hubo un tiempo que ya no cabíamos. Y ella me fue a ver y me dijo, hermano, yo aquí tengo un espacio bastante grande, lo pueden usar, y nos pasamos para allá, no sé, pues, se llama César, tú te debes acordar que íbamos allí y nos reuníamos ahí. Entonces, en uno de esos tiempos, cerca de esta época precisamente, vino ella con una caja que tenía 100 chocolates, pero eran unos de esos así chicos, ¿no? Pues con un bocado te lo comes, de esos así chiquitos, era una caja de 100, y me dijo, hermano, necesito un consejo, es que no sé si esta vez apoyar al pastor o no. Le dije, a ver, cuénteme. Pues él nos da, varias veces al año nos da cosas para que vendamos. Yo no las vendo, dice, pues yo las compro, dice. Por ejemplo, y ya me muestra esa caja de chocolates con 100 chocolates de a 10 pesos cada uno, que eran 1,000 pesos. Dice, yo le doy los 1,000 pesos, una mujer viuda, ¿eh? Y pues ya estos chocolatitos, pues ya los regalo entre los niños, ¿no? Pero pues no sé si apoyarlo ahora. Fíjate, no sabía si apoyarlo o no, no por la avaricia y el abuso. Oye, ¿cómo le doy a alguien algo para que me lo venda si es algo que nadie te va a comprar? Nadie te va a comprar un chocolatito así por 10 pesos. O sea, eso es absurdo. Y la mayoría de la gente, ¿qué es lo que hacía? Pues lo ponía de su bolsa, ¿no? Pero eso es abusar de la gente. Pero no era eso, no era esa la inquietud que ella tenía, sino que ella me dijo, yo soy muy amiga de su esposa. Y pues hace 3 días estuve con ella y ella estaba llorando y me dijo que ya se iba a ir, que se iba a ir para Estados Unidos, porque su esposo le había dicho que ya había terminado el tiempo de ella y que ahora iba a tomar una nueva esposa. Y esta nueva esposa que iba a tomar, estamos hablando de un hombre de 70 años que iba a tomar una joven de 20 años. Así como lo oyen. Miren, yo cuando la oí, yo dentro de mí dije, esta hermanita se le zafó un tornillo, ¿no? Eh, yo creo que está inventando eso. Le digo, ¿pero cómo? Sí, dice, ella pues dice que ya se va a ir y que pues, que ya, no es su esposa. Digo, pero está casada con él, sí, pero no se ha divorciado, no, y así nada más, sí, y se va a unir con una niña, sí,
Le dije, oiga, hermana, eso está mal. Digo, eso es adulterio. Eso es reprobado por Dios. Eh, Eso está mal. Y se me quedó viendo y me dijo, pero es que es el apóstol. Le digo, ¿y qué que sea el apóstol? Pues él dice que él es el apóstol, que Dios le habló y que Dios le dijo que su esposa es el Antiguo Testamento y que esta niña de 20 años es el Nuevo Testamento y que ahora ya es tiempo de que él pase de la ley a la gracia. Y le digo, ¿y eso qué tiene que ver con el matrimonio? De todas formas, eso es adulterio. Si él se une con esa joven, él va a estar en adulterio abierto. Y me dijo, pero otra vez me lo dijo, pero es que él es el apóstol. Le digo, ¿y qué? Pero está cometiendo pecado. Y me dijo, hermano, no hable así del ungido, del ungido de Dios. Y sí, me acordé yo que muchos pues hablan eso. No toquéis a mis ungidos, no habléis mal de lo que yo le digo. No estoy hablando mal de nadie. Estoy diciendo lo que la Biblia dice, eso es adulterio y se llama pecado, y eso está mal. Le dije, tire esos chocolates y sálgase de esa iglesia, porque eso está mal. Pero yo dentro de mí, yo pensaba que se le había botado un tornillo, porque yo dije, no creo que sea una historia real, ¿no? Y ya, pasó. Era un jueves, porque los jueves teníamos reunión allí. Los días jueves yo estaba yendo a la Penny. Después de la reunión me iba yo para la Penny y entro a la Penny y comparto y todo. Y les digo, oigan, cómo ven que me acaban de contar esto? Y no lo sé, pues me tiene pues todo turbado porque pues yo creo que no es cierto. Y como es día que la familia entra, la esposa de uno de ellos dijo, sí, sí, hermano, sí es cierto, yo me congrego en esa iglesia, le digo, ajá, y apenas el domingo, el hermano nos dijo eso, que el Antiguo Testamento, que el Nuevo Testamento y que ya su esposa ya se iba a ir porque ya no la iban a ver allí, que el próximo domingo iban a orar por ella y que el próximo domingo les iba a presentar al Nuevo Testamento la gracia que iba a ser su nueva esposa. Y yo le dije a la esposa del preso, le dije, oiga hermana, pero eso está mal. Y me dijo exactamente lo mismo que la otra, pero es el apóstol, Dios le habló. Fíjate a qué grado llegan de terapiar a la gente de que como ellos son el apóstol, pueden hacer lo que se les pega la gana. Pasaron 8 días y después supe por otro que sí lo hizo. O sea, dijo adiós, oró por su esposa, dijo ya te vas y aquí está la nueva, esta es mi nueva esposa, una niña de 20 años. Eso obviamente terminó mal, esa iglesia ya se desbarató, ha sido un caos terrible, el pecado siempre destruye las cosas, igual como los fariseos. Dos veces más hijo del infierno. Aquellos que son abusados, que son explotados después, se vuelven peores que aquellos que los abusan. Y si no, hay que ver las historias de las revoluciones, ¿verdad? Derrocan a un gobierno y se vuelven peor que el gobierno que derrocaron. Octava cosa de la que nos debemos cuidar. Versículo 16 dice, ay de vosotros, guías ciegos, que si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También dicen,
Si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Este era, este era también otro dicho, o era pues también otra frase que solamente se puede entender a la luz de la cultura de lo que pasaba en ese tiempo. Dicen, los fariseos decían, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Los juramentos se volvieron un negocio para los fariseos. ¿Cómo se han vuelto un negocio hoy, no? O sea, que juré que no voy a beber durante 3 meses, o juré esto, o juré el otro. La mayoría de los sistemas religiosos que implementan los juramentos de los feligreses, hay un dinero, hay una remuneración económica asociada juntamente con eso. Y eso se había vuelto un negocio también. Toma tu juramento, ¿no? Pero eh, no jures por el templo, jura por el oro del templo, porque esto que tú vas a dar va a ir al oro del templo, no va a ser para mí, va a ser para la obra de Dios. Este, Aquí alguien dice que también pagan por un permiso de tomar un día dentro del juramento. Pues claro, ¿no? Piden licencia, ¿no? Para romper ese juramento. Bueno, ellos habían establecido esto, pero para no verse codiciosos, para no verse avariciosos, le hacían creer a la gente que ese dinero que daban ellos no lo iban a tocar, eso iba a ir al oro del templo, ¿no? Eso iba a estar en el patrimonio, ¿no? Del templo. Ellos no tenían ninguna intención de lucrar con eso. Ya Jesús los había reprendido por lucrar, ¿sí? Ahora Jesús no está apuntando aquí tanto al lucro, sino a la percepción. Debemos cuidarnos de no darle más importancia a lo material sobre lo espiritual. A veces somos muy materialistas, muy terrenales, ¿no? Y de pronto alguien le dice a otro, ay hermano, Dios está prosperando a ese hermano. ¿Por qué? Ya tiene carro nuevo, ya tiene casa nueva. Si tú ves la bendición de Dios como que alguien está siendo bendecido porque ya tiene un carro nuevo, porque ya tiene una casa nueva, porque ya viste pues mejor, porque ya tiene más medios económicos, porque ya abrió más sucursales. O sea, si tú limitas o tú tienes la visión tan corta de pensar que la bendición de Dios es únicamente el aumento de las cosas materiales, tú te has vuelto un fariseo. Y les dice insensatos y ciegos. O sea, ¿cómo no pueden ver? O sea, ¿cómo pueden ustedes pensar que el oro del templo vale más que el templo? Si el oro vale algo es porque el templo le está dando valor. En este mundo no son tanto las cosas las que valen, sino de quién eran esas cosas. Por ejemplo, un par de tenis todos rotos y pues sucios, pues nadie los quiere, ni regalados los quieren. Pero un par de tenis rotos y sucios que fueron de Michael Jordan,
los ponen en una subasta, ¿verdad? Y pagan millones. Es el colmo que hace poco subastaron ahí unos calzones flameados, creo que de Elton John, o sea, solo porque era la flama en el calzón de Elton John pagaron cientos de miles de dólares, o sea, qué absurdo, ¿no? Pero este mundo valora, fíjate, el mundo a veces valora más las cosas no por el valor, sino por quién las tuvo o por de quién eran, ¿no? Lo que está diciendo aquí Cristo, es que el valor se encuentra en lo espiritual, en Él. Si tú y yo tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Estamos completos en Él, no necesitamos nada. Cuentan de una vez de un hermano que iba ahí con otros hermanos en el aeropuerto, y de pronto un artista apareció por ahí que iba en el mismo vuelo y todos iban corriendo pues con él para una foto y para un autógrafo, y este otro hermano pues se quedó impávido ahí, ¿no? Impávido, ni siquiera pues lo volteó a ver, y ya los otros hermanos regresaron, oye, pero ¿por qué no fuiste por un autógrafo si los está dando? Y dijo, no, porque él está muerto, él no tiene a Cristo. ¿Por qué? Porque sus obras, su estilo de vida, lo que habla, demuestra que no tiene a Cristo. Además, le cantó a la Virgen y ese no tiene a Cristo. Entonces, si no tiene a Cristo, está muerto. Así sea un famosísimo, está muerto. ¿Yo qué tengo que andarle pidiendo un autógrafo a los muertos? Más bien él debería estar viniéndome a pedir un autógrafo a mí y a ustedes, que somos los que estamos vivos porque tenemos a Cristo. Si tenemos a Cristo, no necesitamos buscar nuestro valor a quién pues conocemos, ¿no? No, es que yo soy primo del amigo, del vecino, del conocido, del cuñado, del compadre de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? O de algún gran artista, y como que eso crees tú que porque ya conoces a alguien ya te va a dar valor, ¿no? O sea, crees tú que porque conocí a fulano, le estreché la mano, que ya por eso vas a tener alguna virtud especial. Estás ciego, estás ciego. Una canción que me encanta, yo la oí pues por primera vez porque Blanquita pues la ponía en sus tiempos a solas, y yo oía que esa canción venía de donde ella estaba, y se hizo una de mis favoritas, ¿no? Es un hombre sencillo que pues dice, no conozco al presidente, ni conozco a gente importante, ¿no? Pero conozco a Cristo. Y si conoces a Cristo, pues qué necesidad tienes de estar queriendo conocer gente importante o artistas. Eso es lo de menos, ¿no? Tenemos al más grande, tenemos al mayor, tenemos al creador del universo viviendo en nosotros. Entonces, cuando entendemos eso, pues las cosas de este mundo pierden valor completamente. Lo he contado otras veces, pero me encanta contarlo cuantas veces sean necesarios, porque me encanta oírlo y me encanta recordar que es la visión que debemos nosotros, pues tener. Cuando el caso de Watergate en los años 70 con pues Nixon y con su gabinete corrupto, eh, los americanos perdieron toda la fe en cualquier político. En ese tiempo, Billy Graham, y durante muchos años más, él era quien le tomaba el juramento al presidente nuevo cada vez que había un cambio. Entonces la opinión popular se puso a favor de Billy Graham y todos querían que fuera presidente, y hicieron encuestas y 8 de cada 10 americanos decían, si Billy Graham se postula para presidente de los Estados Unidos, votamos por él, y todos los partidos le ofrecieron, y él dijo que no, que no, que no, que no, que no y que no.
¿no? Que no, que no. Hasta que ya hubo otros que dijeron, mira, pues hacemos un partido nuevo o un partido independiente, pero gobierna este país. Tú eres el único honesto en que la gente cree y dijo no. Entonces lo entrevistó la CNN porque, oye, ¿quién puede rechazar un llamado tan alto para gobernar un país, ¿no? Y los Estados Unidos. Y ya le dijeron, oiga, pero ¿por qué? Díganos cuál es la razón de que usted no quiere aceptar ser presidente de los Estados Unidos. Y él dijo, y ya son palabras célebres, y ojalá esta generación de líderes que está metiéndose en política y que quieren meterse disque de alcaldes, de diputados, de senadores, disque para cambiar las cosas, ojalá y puedan entender que se han vuelto fariseos, porque entre los fariseos y los saduceos habían muchos intereses políticos, había mucho de que hay que estar en el poder para poder ayudar a la gente. ¿Quién lo dijo? No lo dijo Jesús. Lo dijeron los fariseos y los saduceos. Ojalá y entiendan esto y puedan tener esa visión correcta de la vida. Billy Graham dijo esto, soy un evangelista, no me voy a rebajar a ser presidente de los Estados Unidos. Fíjate, si tú ganas almas para Cristo en el metro, en el camión, en la cárcel, en el hospital, donde sea, si tú estás llevando el evangelio a otros, tú eres más importante que el presidente. Porque mira, el presidente son muy pocas cosas que nos puede dar. Nos puede dar una buena casa, pero no nos puede dar un hogar. Nos puede dar un hospital, pero no nos puede devolver la salud. Nos puede dar un buen empleo, pero no nos puede dar una familia, no nos puede dar el perdón de nuestros pecados, no nos puede quitar la culpa, no nos puede quitar los vicios. El presidente es muy limitado lo que puede hacer y todo tiene que ver con lo material, pero no nos puede dar paz, ni gozo, ni amor, ni propósito. Eso solamente lo puede dar Cristo. Entonces, cuando entendemos eso, pues toda nuestra vida va orientada a los valores eternos, a lo que realmente le importa a Dios, a lo que realmente es importante. Y entonces lo que hacemos gira en torno a ganar almas para Cristo, a discipular a otros, aun cuando eso implique que a veces tenemos que renunciar a sueldos buenos, a trabajos buenos, a plazas, a bases, a nombramientos y a un futuro, entre comillas, próspero. Cuando yo dejé carrera y dejé pues trabajos y todo, mi familia durante años me dijo, estás loco, ¿cómo es posible que dejas una seguridad, que dejas esto y el otro? Le digo, yo valoro más a Cristo que cualquier otra cosa. Y Dios ha sido fiel, porque nos ha provisto y ha ayudado, ha ayudado a mis hijos y les han dado becas, han hallado gracia y han tenido becas y becas y becas. Y hace poco alguien me decía, no, conviene volverse soldado porque tienen becas para los hijos. Les dije, pues yo no soy soldado, pero todos mis hijos han tenido beca y han estudiado gratis, ¿no? Soy soldado de Cristo, ese sí vale la pena, pero necesitamos pues cambiar nuestra visión. Número 9 está en el versículo 23. Dice, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquellos. Guías ciegos que cuelan el mosquito y tragan el camello. Hasta ahí viene este ay. Nos está diciendo que nos debemos cuidar de no sentirnos satisfechos con obedecer ciertas áreas y pasar por alto otras. A veces, como estamos, en mi caso, pues, a mí
me pasó, yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Como estamos yendo a la cárcel o a los hospitales o con los niños de la calle y estamos haciendo una labor, creemos que ya tenemos licencia para otras cosas. Yo por eso caí. Hace ya 34 años yo caí, volví atrás, pisoteé la sangre de Cristo, blasfemé el nombre de Dios, volví atrás completamente, peor que antes, ¿no? ¿Por qué? Porque yo pensé que, pues como Dios me usaba, como Dios eh, seguía dándome palabra para dar, yo podía darme cierta licencia, yo podía cometer ciertos pecados. Y a medida que uno peca y empieza a practicar el pecado y a seguir pecando, inevitablemente, si eres hijo de Dios, la disciplina de Dios va a venir sobre tu vida. Si no eres hijo de Dios, pues vas a pues, vivir en eso. Pero estamos hablando aquí de los hijos de Dios, de los que conocemos a Cristo. Pero esa disciplina tarda. Dios no nos disciplina de un día para otro. Eclesiastés lo dice de este modo. Por cuanto el pecado no se castiga inmediatamente, el corazón de los hijos de los hombres se endurece, ¿no? Y uno llega a pensar que no pasa nada. Eso es lo que el pues delincuente piensa, ¿no? No pasa nada. Llevo 5 años, robe y robe y robe y robe y no pasa nada. Sí, pero tarde o temprano la palabra de Dios se cumple y el pecado nos alcanza. Y después en un día, ¡pum!, nos cae todo junto. Entonces, yo creí que porque pues las almas se seguían salvando, porque yo seguía predicando, porque yo seguía viendo fruto, pues que Dios me daba chance de cometer algunos pecadillos y esos pecadillos chiquitos, ocultos, se fueron haciendo más grandes y de pronto fueron como una bola de nieve que cuando me cayó me aplastó y eso fue un escándalo espantoso. Dios me dio otra oportunidad y hace 34 años la tomé y desde entonces sé que debo cuidarme. Hay luchas, hay tropiezos, ¿quién no los tiene? Pero tenemos que estar luchando, peleando, levantándonos, esforzándonos por mantenernos en santidad delante de Dios en todas las áreas, en todas, porque el hecho de que tú te congregues, diezmes, el hecho de que tú ayudes a los pobres no te exime de que evangelices, ¿no? El evangelismo es para otros, no es para todos. Eso no te da licencia para que, ay, pues de vez en cuando, después de un buen taco, un buen tabaco, pues eso uno no es ninguno. Y así vas dándole lugar al, al pecado en tu vida y se va estacionando y se va metiendo hasta que te absorbe y te hunde. Y nuestra conciencia se vuelve así. Les cuento un solo caso de esto, porque esto tiene que ver con colar el mosquito y tragarse el, el camello. O sea, justificarse por algo muy, muy chico, pero cometer pecadotes grandotes. Ellos, como pagaban sus diezmos, creían que ya eran justos ante Dios y podían hacer lo que se les pegara la gana. Un día por ahí de las 3 de la mañana entró una llamada, hace muchos años, y era una señora muy enojada, desesperada, pues diciéndome que nos iba a demandar, que a Fundación Emanuel nos iba a mandar los policías y amenazando. Le digo, a ver, explíqueme qué es lo que pasó. Mi hija se la llevó uno de los suyos, dice, y dice que ya se casó con él, pero mi hija está mal mentalmente. Entonces, y pues eso no se vale, eso es secuestro. Le dije, a ver, barajéme la más despacio, ¿de quién me habla? Ah, de fulano de tal. ¿Y quién los casó? ¿Uno de ustedes quién?
sutano de tal. Dijo, ok, fulano y sutano de tal. Lo que le dije, deme unos 15 minutos y yo investigo esto. Y le hablo al sutano que los había casado ese día, y como los casó, pues se la llevó, ¿no? Sin estar casados por lo civil ni nada. Ya le habló y le dije, ya le marco hasta que me contesta, oye, ¿qué pasó que tú casaste a fulano con fulana? Pues es que me vinieron a decir que se querían casar y yo les dije que tenían que ir al registro civil y me dijeron que no, y total que pues hice una oración, nada más hice una oración por ellos. Le dijo, pues qué mal, porque ellos ya están, ya él ya dijo que ya casó con ella y ya la sacó de su casa y se la llevó al cuarto donde vive. No me diga, le digo, pues sí, a ese grado, pues llegó. Entonces, por favor, ahorita mismo, le dije, yo no tengo el teléfono de este chico ni de la chica. No, que ellos no tienen teléfono. Era hace muchos años, no habían, pues, o sea, celulares como hoy. O sea, no había forma, todo eran líneas, pues, físicas. Le dije, pues, te me vas a su casa, le tocas y le dices que, bueno, llevas, le dije a la chica a su casa y le dices que si no lo hace, yo voy a hablar con la señora porque en cuanto cuelgue contigo, si en una hora su hija no está en la casa, yo le voy a pedir que, porque antes le pedí en qué calle y en qué colonia, ya me dio la calle, el número y la colonia de donde vivía este chico que era voluntario nuestro, era un voluntario nuestro. Iba a las cárceles junto con nosotros, estaba registrado con nosotros. El otro era un coordinador nuestro de Fundación Todos. Le dije, y dile, si no la quiere dejar ir, que yo le voy a dar esta dirección a la madre para que mande a la policía para allá y lo metan preso. Sí, 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 ya voy. Le dije, háblame cuando estés allá. Y ya tuvo que ir a un teléfono público porque en el cuarto donde este voluntario vivía, pues no había teléfono. Y habló, no, que ya, ahorita ya le, ok, perfecto. Ya se la llevó, hablo con la señora, ya, sí, sí, ya está aquí mi hija, gracias. Pues perdone, pero es que pues mi hija está enferma mentalmente. O sea, no, pues cuerda bien y este se aprovechó de ella. Y cuando me marca para decirme que ya me le dije, pásame a este otro. Y ya me pasa, hermano, le digo, mira, te espero en la oficina mañana a las 9 de la mañana. Por favor. Sí, 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 hermano, yo estoy allá a las 9. Dije, pues ya son las 4 de la mañana, pues ya. Total, por X, por lo que tú quieras, llegué yo como al cuarto para las 10. Él estaba ahí desde las 8:30. Y en cuanto llego, lo primero que hace es me empieza a regañar. Hermano, de verdad usted no tiene palabra. ¿Cómo es que llega tarde a una cita? Me dijo a las 9 y mire qué horas son. Usted es un irresponsable, arrepiéntase, que mire que Dios odia la impuntualidad. Y empezó a decir, yo lo oí, ¿no? Y aquí se me vino este texto. Cuelas el mosquito y tragas el camello. Y le dije, muéstrame un solo versículo en donde diga que ser impuntual es pecado. Yo te puedo mostrar 10 versículos en donde siervos de Dios llegaron tarde, por designio de Dios. Entonces, muéstrame un solo versículo de la Biblia donde diga que ser impuntual es pecado. Y te muestro 100 versículos en donde dice que la fornicación es pecado, porque eso es lo que tú cometiste. Tú, por tu calentura de querer fornicar con esa joven, y esa joven no te quiso aflojar hasta que no te casaras con ella, hiciste todo este borlote de tomar una oración de alguien que presionaste para ya decirle que estaban pues casados y tú sabiendo que esa joven no está bien mentalmente, eres un abusivo, no, se quedó el pobre. Y hay muchos que son así, o sea, se creen muy justos para unas cosas, pero las cosas que de verdad importan no las toman en cuenta. Por último, versículo 25.
Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpian lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también ustedes por fuera la verdad se muestran justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos, y dicen, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dan testimonio contra ustedes mismos de que son hijos de aquellos que mataron a los profetas. Ustedes también llenen la medida de sus padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparán de la condenación del infierno? Por tanto, aquí yo les envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos matarán y crucificarán, y a otros azotarán en sus sinagogas y perseguirán de ciudad en ciudad, para que venga sobre ustedes toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataron el templo y el altar. De cierto les digo que todo esto vendrá sobre esta generación. ¿De qué nos debemos cuidar aquí? Es algo que ya ha venido el Señor Jesús reprendiendo, pero que ahora lo enfocas. De vivir bien externamente y por dentro estar mal. De no tener una intimidad a solas con Dios, invisible, imperceptible, y toda nuestra espiritualidad únicamente es por fuera. No quiero ofender a nadie, no quiero lastimar a nadie, pero muchas veces la forma en cómo nos comportamos por fuera, nuestro lenguaje muy florido, hermano, gloria a Dios, Cristo vive. Yo sé que hay hermanos que su gloria a Dios, su Cristo vive es sincero. No estoy diciendo que eso esté mal, por eso es que no quiero yo pues lastimar o que nadie se sienta ofendido. Pero si ese gloria a Dios, si ese Cristo vive y ese aleluya no está respaldado con una vida de intimidad fuerte con Dios, son palabras vacías. A veces somos muy efusivos, gloria a Dios, y alguien dice algo, aleluya, ¿no? Y no está mal. Pero si esa espiritualidad que mostramos por fuera no está respaldada por una vida de oración, por una vida a solas con Dios, por una comunión estrecha y sólida con el Señor Jesucristo, entonces es pura apariencia, es pura hipocresía. Por eso es que les dice hipócritas. Aquí está definiendo en todos estos textos la hipocresía. Hipocresía es un acto teatral. Es algo que tú actúas, es algo que tú llevas a cabo como una actuación, como un actor en una obra, ¿no? Pero no es lo que tú realmente eres, tú simplemente estás representando a un personaje, pero no es lo que realmente eres, no es lo que realmente sientes. La, la primera vez que yo vi algo así fue en la iglesia donde yo nací, como a los 6 meses hubo un que se llama congreso allí, y de pronto dijeron, a las 4 de la tarde continúa todo, todos vénganse para acá, pero todos los líderes nos vemos en el salón tal. Yo dije, ¿y qué irán a hablar ahí entre los líderes? A mí me daba pues curiosidad. Entonces yo me colé allí entre los que iban y me metí porque yo pues tenía curiosidad qué es lo que iban a hablar. Y ya pues predicó precisamente en ese tiempo Jorge Lozano, que está en Argentina, o no sé si aún esté allá, y habló de que pues nos teníamos que consagrar y que el arrepentimiento, y había
un pastor, porque habían pues pastores de todo, pues de todo México allí, adelante de mí, y dijo, ahorita mismo arrodíllense y clamen a Dios, ¿no? Entonces me arrodillé yo, pero yo ya no pude orar porque el que estaba adelante de mí empezó a clamar con una intensidad que yo me quedé pasmado. O sea, la única oración que yo hice es, yo quiero tener la pasión que tiene él, ¿no? Y empezó, oh, Padre, perdona, Señor, ten misericordia. Pero así unos lamentos. Yo me quedé extasiado con ese siervo, porque la verdad, a mí no me había nacido nunca esa pasión para orar, ¿no? Entonces me quedé pendiente para cuando acabara, para abrazarlo, consolarlo, y pues ahora sí que a ver de dónde es. Dije, yo me lo voy a pegar a este hombre, ¿no? O sea, yo quiero asimilar esa devoción, ese clamor, esas lágrimas. Oye, no tan fácil alguien llora así, ¿no? Y de pronto acaba, y yo pensé que lo iba a ver lleno de lágrimas, compungido todo, y como yo estaba ahí casi esperando que se parara, cuando se paró y me vio, así me dijo, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo está? Gloria a Dios. Y yo dije, ¿y las lágrimas? Y la compunción y su rostro, o sea, como si no hubiera pasado nada. Oye, después de un despliegue de emociones así, tú no estás riéndote y como si no hubiera pasado nada, estás todavía pues con el rostro, te cuesta recuperarte. Yo ahí dije, ¿qué pasó? Pues este cuate nomás estaba actuando, nomás estaba fingiendo. Y eso es peligrosísimo. La hipocresía, el fingimiento, el vivir exteriormente tal vez es la plaga más grande que ha invadido la iglesia cristiana, porque vivimos para quedar bien con otros, vivimos para las apariencias de otros, para que nos vean, para mostrar lo que no somos. Sin embargo, como acabamos de leer aquí, tarde o temprano sale a la luz todo, tarde a temprano sale lo que realmente somos. Entonces, amados, cuidémonos, guardémonos. Todo siempre lleva a lo mismo. La solución siempre es la misma. Pasa más tiempo a solas con Dios. Pasa tiempo en intimidad con Dios a solas. De todos modos, yo aprendí algo esa vez. Yo me fui para mi cuarto donde yo vivía, le dije, Dios, yo no tengo pasión por ti. Yo no he llorado solamente cuando me convertí, el día que me encontraste, pero pues después de eso, pues no he llorado, ni por mí, ni por las almas, ni por nada. Yo quiero tener un corazón que llora, o sea, pero de verdad, pues, y que lo haga a solas, no que lo haga en público, no para mostrarle a la gente, uy, cuánto dolor tengo, sino quiero que sea a solas y que sea un secreto entre tú y yo, porque tenemos que ser honestos, si es que no tenemos esa intensidad para con Dios, no la finjamos. Seamos como somos. Y si en la intimidad somos intensos, pues seamos intensos en público. O sea, no está mal ser intenso en ser intenso ante la gente. El punto es que seamos igual a solas como lo somos cuando estamos ante la gente. Muchas gracias.